Bueno, entonces saludarlos nuevamente. Estoy aquí con Jesús María, perdón, primero las damas. Estoy con Laura Sepúlveda, Ángela Hernández y Jesús María Corredor. Ya repasamos aquí un temita que tenían alguna duda, uno de los IPAs que me hizo que le hiciera la aclaración porque llevaban varias veces presentando el mismo error o inconsistencia en la contratación de personal a destajo. Entonces, para explicarles a todos que quienes tienen todavía o persisten con el error, recuerden que cuando uno contrata, aquí lo voy a mostrar en la pantalla, aquí en lo que tenemos acá, cuando uno contrata personas por debajo de las que se necesitan, ¿cómo sabe uno eso? Pues cuando uno necesita calcular primero cuántas personas se necesita para producir las que el ejercicio le generó. Entonces, ¿cuántas unidades va a producir y cuántos minutos se necesitan por persona, por día y cuántos minutos en total? Entonces uno dice, necesita tantas personas. Aquí en este ejercicio que ustedes ven en pantalla, cualquier producto, esto no importa el CIPAS, quien sea, no importa. Necesitó 1,46 personas en el primer año y 1,45 personas en el segundo año. Cuando hace la aplicación de redondeo, como está por debajo del 5, no contrata dos porque le quedan demasiado sobradas, ¿no? Si contratara uno o dos, dice ya no necesita destajo, pero contratar dos personas es un costo muy alto, porque con una y media casi ya se completa. Entonces, esa media persona de más, entre comillas, queda, queda volando, queda con tiempo sobrado. Entonces, no se trata de incurrir en un costo adicional. Entonces, por eso no contratamos dos, sino por debajo, uno. Y si contratamos por debajo, pues nos queda haciendo falta producción. Entonces, hay que calcular cuánto produce una. Eso es lo que se hace. ¿Cuántas son las unidades que produce una? Entonces, en este caso se dijo que una sola persona producía 27.648 unidades. De este caso, de los ayudantes que gastaban 5 minutos. Y sobre ese total que produce, se calculó cuántas son las unidades que se necesitan. Entonces, en la primer producto se dijo que se necesitaban 40.000 unidades. Entonces, si necesito 40.000 y la persona que se contrató produce 27.000, me quedan haciendo falta cuántas unidades para producir. Entonces, 40.000 menos 27.000, me quedan haciendo falta 12.000. Y esos 12.000 se les aplica el costo por unidad. Lo mismo se hace con los operarios, hay que hacerlo también por aparte. Los operarios también se hacen por aparte porque los operarios tienen un costo distinto, perdón, un tiempo diferente. Estos emplean 8,30 minutos, los ayudantes empleaban 5 minutos. Entonces, como estos necesitan más tiempo, pues se necesitan más personas. Aquí se necesitan 2,42 y 2,40, año 1 y año 2. Se contrataron solo dos, pues hace falta gente. Se hace lo mismo. Una persona, ¿cuánto se elabora? Entonces, perdón, las dos personas aquí, ¿cuánto se elaboran si gastan cada uno 8 minutos 30? Las dos hacen 33.310 unidades. Y esas 33.310 que están acá, con respecto a las 40.000 que se necesitan, 40.369 del año 1, quiere decir que 40.000 menos 33.000 quedan haciendo falta 7.000. Y eso mismo se hace en el año 2. ¿Cuántas faltan? Y estas que faltan, porque no hemos contratado a esas personas, nos toca contratarlas a destajo, le vamos a pagar por cada unidad. Cada una de estas unidades que van a hacer, se las vamos a pagar. ¿Y a qué precio se las vamos a pagar? Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se dice, los ayudantes de planta, el costo, se hizo la liquidación. Aquí en este caso era solamente un ayudante. En un año, ¿cuántos hace? ¿Cuánto vale? El costo del salario mínimo con todas las liquidaciones por 12 meses dio 35 millones. Y 35 millones de un ayudante, ¿cuántas hace un ayudante en un año? Un ayudante en un año hace 27.000, un solo ayudante. Entonces uno divide pues el costo total de 35 millones sobre esos 27.000 unidades y nos da el costo por cada unidad. Y cada unidad nos da 1.000 y pico, 1.000 no sé qué. Y esos 1.000 y pico se multiplican, que es este valor que está aquí, se multiplican esos 1.000 por lo que le vamos a pagar a esas personas a destajo, por el 82,5. O sea, no le vamos a pagar con el 100%. Voy a ponerlo el 100 aquí para que lo vean. Si le pongo aquí el 100%,
Entonces, esa persona costaría a 1.292, que es el costo de uno fijo. Uno fijo le vale a la empresa 1.292 pesos por cada unidad, pero no le vamos a pagar lo mismo porque no va a estar ahí con prestaciones y todo, sino tiene que tener un valor menor. Entonces le colocamos, acuérdense que aquí, ¿cuánto fue lo que les dije? 1.292. Este sería el costo pleno, como si fuese fijo, pero como ya no es fijo sino destajo, le pagamos el 82,5 y con el 82,5 ya no le pagamos a 1.200 sino a 1.066. Y eso mismo se hace con el operario. ¿A cuánto cuesta el operario? Entonces se divide el costo del operario, cuánto nos cuestan, estos son 2 operarios, en el año cuánto le valen a la empresa, 104 millones. ¿Y cuántas unidades producen los 2 operarios? Los 2 operarios producen 33.310 unidades. Y entonces al dividir los 104 millones del costo sobre las que producen, nos da el costo por cada unidad. Y ese costo de cada unidad vuelve y se le aplica el 82,5, que es el de destajo, y entonces le decimos a un operario a destajo se le va a pagar cada unidad. Este no se le paga un sueldo, unidad. Destajo, destajo quiere decir por cada unidad que haga, a 2.500. Si hubiese sido al 100%, no serían 8.252, sino serían 3.140. Sería 3.140 pesos, ¿cierto? Pero como se le paga es el 82,5, no son 3.140, sino 2.591 pesos. Y ahí se calcula el costo del personal a destajo. Entonces, ¿cuánto vale el personal a destajo de ayudantes? Pues a cómo le paga cada unidad, a 1.066. ¿Y cuántas unidades le faltan a los ayudantes? 12.000. Multiplica los 1.000 por 12.000. ¿Y cuánto le paga el personal a destajo de los operarios? A 2.591 cada unidad y le faltan 7.000. 2.000 por 7.000 y nos da el costo. En el año 2, ¿qué se hace? Se le aumenta el costo unitario con la inflación. Entonces ya no vamos a pagar a 1.066, sino a 1.105. No le vamos a pagar a los operarios a 2.591, sino a 2.686. Y se hace la misma operación. ¿Cuántas producen en el año 2 y cuántas faltan en el año 2? En el año 2 ya las que faltan son diferentes porque la producción del año 2 es distinta. Incluso en el año 2 se producen menos, porque ya hay un inventario del año anterior. Entonces, como produce menos, se necesitan menos, pues también van a necesitar menos destajo. ¿Vean? Aquí eran 12.700, aquí necesita 12.300. Año 1 operarios necesitaban 7.059, año 2 6.600. El costo sí aumenta, se paga más. Entonces, al final, incluso quedó un poquito más alto, pasó de 13.500.000 a 13.600.000. No porque sean más unidades, sino porque es un mayor costo. Las unidades fueron menores. Y los operarios sí bajó, de 18 millones a 17. ¿Por qué bajó? Porque siendo mayor costo, no es que le estemos pagando menos, cada vez más costo, son menos cantidades que faltan. Entonces genera un mayor valor. Esa fue la aclaración que acabamos de hacer ahí con un ejercicio. Listo. Creo que Ángela tenía una pregunta, por favor. Ángela, bien pueda. Profe, para el producto 6 en el caso de que no nos dé negativo Sí, señora. y Ok, bueno, debemos hacerle cambios, ¿lo listo. volvemos, lo volvemos negativo? No. ¿Será el caso Entonces, ¿de qué contrario? se trata? Sí, ¿de qué se trata, Ángela? Cuando no les dé negativo el saldo en el flujo de caja, voy a dejar de compartir acá. Listo. Cuando no les dé negativo en el flujo de caja, es decir, mm, que, que les da un saldo favorable o positivo, no es conveniente tampoco que nos quede un saldo positivo muy alto. Pensemos a ver, ¿qué pasa si una empresa genera saldos en caja muy altos? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Tiene liquidez, profe. Sí, correcto, está bien. Tiene liquidez. ¿Y entonces qué sucede? Y entonces, si tiene liquidez, que no sea Ángela, cualquiera. Ángela es la que está haciendo la pregunta, pero no la quiero comprometer que sea solamente ella la que conteste. Los demás le pueden ayudar.
le sobró mucha plata. Usted como dueño de la empresa, uy, está sobrando aquí mucha plata en mi caja. ¿Qué hago? Y la invierto Bueno, la invierte. y no necesito ni de socios ni de préstamos, porque ¿No tengo necesita qué, Laura? socios ni de préstamos. Ah, bueno, eso, lo primero. Primero empezar por eso, Laura. Antes de pensar invertirla es, ¿tenemos crédito? Sí. ¿Y qué pasa si no saco el crédito? ¿A cuánto plazo están haciendo el crédito ustedes? ¿A cuánto plazo fue el crédito? No recuerdo. ¿A 5 años? Sí, señor. A 60 meses. 60 meses, listo, 5 años. Entonces, ¿cómo hacen para reducirle la caja a una empresa que tiene un crédito a 5 años? Para que la caja no les quede tan alta. Abona Esto, profe, capital. pagar a capital para que ¿Pero cómo? disminuya la deuda. Sí, pero ¿qué? Pero díganme la realidad, ¿cómo es? En el primer año le sobró mucha plata. Entonces dice usted, entonces, como es una proyección, saque el crédito no a 5 años, ¿no? A menos tiempo. A menos tiempo. Entonces le pone uno 3 años y ahí se le va, o sea, va a generarle más salida de plata en los primeros años. Necesita Más altos son los más, pagos. sacar más pagos. Y Sí. sacar más pagos le disminuye la caja. Y dice uno, ¿y como para qué disminuyo ahí eso? Porque si tengo el crédito a 5, pues listo. Sí, pero si lo puede pagar antes, pues se ahorra Mejor. intereses. Eso, ¿no? Eso es lo primero. ¿Listo, Ángela? Entonces, Sí, señor. plantear que no les quede unos saldos altos. Entonces, si ustedes hacen la simulación, no es tanto volverlo negativo, sino volverlo pequeño esa caja sin que les dé negativo. Entonces me dicen, se puede modificar el crédito pagándolo hasta en 4 años. Entonces yo miro a ver Menos si en tiempo. 4 años les queda. O en 3 años, miro a ver si en 3 años les queda. ¿Qué otra cosa podrían hacer si ya redujimos, se reduce el plazo del crédito y sigue generando caja? Sigue dando muy alta la caja. ¿A quién más le deben plata? ¿No más? ¿Al banco? ¿A quién más le Los deben plata? proveedores, profe. A los proveedores, Jesús María. Los proveedores están, creo que, los días de crédito más unos días, ¿cierto? Fue que les dije, creo, según las pautas. Sí, señor. Entonces, decir, listo, que el proveedor no nos dé tantos días, reducirle los días de pago al proveedor, ponerlo en menos días, eso le genera que tenga que pagarlo más rápido y se le disminuye la caja. ¿Ok? Entonces, hacer esos cambios, a ver hasta qué punto aguanta que la caja no les quede nunca negativo. Ángela, sí, esa era la pregunta, no sé si le Sí, aclaré. señor. Sí, quedó Listo. súper claro, profe. Muchas Ok, gracias. ok, no señora. Profe, y yo también tengo otra Sí, consulta. sí, bien pueda, sí señora. Es sobre, eh, es el único punto en el que no he podido dar, no sé si lo tiene presente, los gastos de distribución logística. Mm, ese ha sido un dolor de cabeza de todos que me preguntan y, Sí. y vuelve y juega y por qué no me da y por qué usted vuelve y me dice, profesor, que eso está mal, si yo lo tengo bien. A ver, mire, mire, muy sencillo, vamos a hacerlo por acá, permítame. Ah, yo dejé de compartir pantalla, ¿no? Bueno, ya otra vez Sí, volvamos a señor. compartir. Listo. Con razón que no la encontraba. Listo. Vamos a mirar este, a ver si tiene por aquí lo de logística. Por aquí debe estar. También tengo un error en logística. No importa, no importa, tranquilo, no. Aquí no se trata de buscar errores, sino de buscar soluciones. A ver, aquí. Entonces, ya les amplío. Este ya está cerrado. Entonces, las 5. Hoy se largó a llover aquí rico para irse uno a echar a dormir ahorita. A ver, ¿dónde está lo de logísticas en gastos de venta? Se supone, ¿no?
Por aquí está. No, estos son. No, aquí no alcanzó a salir en este, La 4, profe. pero es que no está la Es que 4. lo que pasa es que las Ah, hojas sí, me ya, es que quedaron les tienen números así, distintos, sí. y no lo pude La cambiar 4 es porque de como una la vez 6. Tranquilo, me tranquilo. cambié. Sí, señor. Yo lo Listo, traté de listo. cambiar, pero no. Entonces, por aquí está lo de logística. Aquí, ya les amplío. Ahí está, ahí está. Entonces yo les di un porcentaje, ¿cierto? Fue que le aplicaron el tanto por En el ciento. primero, en la primera grabación usted nos dijo que por unidades. Y en la grabación anterior al producto 5, para entregar el producto 5, nos dio el porcentaje en esa grabación de 1.55. Ok. Esa fue la corrección que yo le hice, pero igual tengo ahí como la dudita porque no le entendí la sugerencia que usted me hacía. Es que veamos la pauta. Es que, a ver, vamos a leer bien, aprendamos, vamos a leer bien qué dicen las pautas. Vamos a buscar las pautas de ese producto. Proyección y manejo de recursos. Ese es el producto 4 o 5. Aquí está. Gastos no operacionales. Este es operacionales y no operacionales. 4, producto 4. Ah, pero este es el producto. Pautas, pautas, pautas. 4, aquí. Ahí están las pautas. Vamos a abrir las pautas. Vamos a darles una aquí para que lo veamos. Gastos de ventas. Gastos de logística y distribución. Miren, ahí está. Ahí equivale al 1,55% de las ventas de cada año. Ya. Póngame 0 por no saber leer. 1,55. ¿Y las ventas qué son las ventas? ¿Qué son las ventas? Díganme, ¿qué es una venta? ¿Valor de ventas qué es? ¿O cómo se calculan unas ventas de una empresa? Las unidades producidas, profe, por el valor unitario. Eso, unidades por el valor. Entonces calculemos aquí, valor de ventas de cada año, aquí en este ejercicio. Igual, unidades que vende en el año 1. Vamos a mirar, unidades que vende, ventas. 38, esos no son pesos, 38. Por el precio de venta. Debe estar por aquí en la 3. No, en la 2, es que como esto está todo al revés. En la 5. ¿Dónde estará el precio de venta? Aquí está el precio unitario de venta. Precio unitario de venta del año 1, 21,000 pesos. Aquí para este ejercicio, ¿sí? Sí, Unidades que vende por el precio, ¿sí? ¿Qué sí, vende señor. usted? Colombinas. ¿Cuánto vendió en colombinas? ¿A cómo vendió cada colombina? A 1,000 pesos. ¿Cuántas vendió? 500. 500 por 1,000 vendió 500,000 pesos en colombinas. Y así, entonces el precio de venta por las cantidades. Entonces, valor de ventas del año 1, valor de ventas. Año 2, unidades que vende en el año 2. En el año 2 vende 39,000. Por ¿Y a cómo 22. vende cada unidad? En el año 2 a 22,000 pesos. Multiplique las cantidades por el precio. En el año 2 ventas son de 879 millones. ¿Cómo calcula entonces el costo de logística, el gasto de logística? Toma el valor de las ventas Y lo multiplico por 1,50. y lo multiplica por 1,55. Sí, lo hice, sí, muchas veces. Y ya, eso es. Y deja fijo ese 1,55 para que lo aplique en el otro año. Y es muy distinto a lo que tenía aquí 1,000,000 en el otro. Lo mismo, pues es la misma operación, es arrastrarlo aquí y ya pegarlo. Que volvemos a hacerlo, es, aquí tenía 1,000,000, estaba porque, bueno, aquí está mal aplicado, listo, se corrige, no pasa nada. Los 800 millones de ventas, valor de ventas, por el 1,55. Y ya, esa es la logística. ¿Listo? Listo, mi profe. Sí, profe.
Es que, ¿sabe qué me causaba mis dudas? Porque estoy revisando el que voy haciendo con usted y el que yo hago previo al envío. Yo en la Es primera que, parte lo había hecho así, pero me da un valor de millones. Entonces, eso me dio como que no podía ser. Me daba no, da, 14 millones. y da 12, 13, pero no ciento y pico miles, no, da 12, 13, 11. Ahí vio que en un ejercicio dio 13. Cada uno tiene distintos valores, obviamente, pero da más o menos por esa cifra. Y como dijo Laura, sí, quizás yo cuando lo hice en tutoría, lo hice fue por pesos por unidad. Ujú. Sí, señor. Entonces, la misma, pónganle lógica. Si hubiese sido no porcentaje de las ventas, sino pesos por unidad, ¿qué hace? Lo que yo hice, la No, pregunta, no. Si es pesos por unidad, el ejercicio les dicen las pautas, logística, 2.500 pesos por cada unidad vendida. Se hace la multiplicación. de la ¿Qué multiplicación multiplican? de la venta total de las ventas totales del primer año por el valor de la unidad. ¿Sí? Pero no las ventas en pesos. No, las ventas ya cuando se sacan a final de año, de Mm, las que mm, no, ven que Unidades no. producidas. Vendidas Ujú. serían vendidas, Jesús María, porque Sí, allá no profe, y sería por las así. unidades que se produzcan, sino las unidades que se venden. En una logística, una distribución son las que se despachan. Entonces, como, ¿usted qué vende? Vendo Colombina. cartucheras, cartucheras y las tengo que despachar. Entonces, ¿a cómo le sale cada unidad que despacha? No, yo las despacho en unas cajas y ahí las cajas se van para allá, para la ciudad donde van. Pero entonces ese costo de la caja y el transporte dividido entre las unidades que van ahí, ¿a cómo le sale cada una? A 1.000 pesos. Entonces, 1.000 pesos por cuántas unidades lleva ahí esa caja. Lleva 500, entonces 1.000 pesos por 500. Ese es el gasto. No es por la venta, no es por el valor en pesos, sino por las unidades. Entonces, cuando es pesos por unidad, su nombre lo dice, pesos por cada unidad. Entonces, ¿cómo se lo calculan? El peso, el valor del peso que se le dio, el cuánto cuesta, cuánto nos vale cada unidad despachada por las cantidades, no valor de ventas, cantidades de unidades que se venden. Pero aquí no les dije que eran cantidades ni pesos, sino porcentaje de lo que vende, como les acabé de hacer. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué otra duda tendrían? Profe, Entonces, cuando en el flujo de caja a uno en el año 1 le da negativo, pero en el año 2 aumenta demasiado. entonces habría que correr a partir del 2. Por Pero, ejemplo, pero en el año 2, ¿por qué le aumenta? en Si el en el flujo año de, 1 le da negativo, Ángela, sí, en señor. el año 2 es probable que también le dé negativo. Es probable. No, profe, me da, por ejemplo, en el año 1 flujo de caja libre, menos 16 No, el millones. libre no. El libre no importa. Yo estoy mirando es el final, el final. Ah, Siempre bueno, tienen que mirar es el final, el saldo final, porque es el saldo que va acumulando. listo. No, en Sí, el el de saldo, libre no. El de libre, obviamente que el año 2 le va a quedar positivo. ¿Por qué le queda positivo el libre en el año 2? Porque en el año 2 no hay inversión. Toda la inversión quedó en el año 1, es donde va a dar el más negativo. Pero pero por eso es así, el, pero con una variación muy alta, profe, por ejemplo, de menos 16 a 80. claro, porque claro, eso es lógico, porque menos los 16, vuelvo y repito, entiéndanlo. Por favor, yo quiero que todo, ¿cómo hiciera uno para explicar mejor, no? Que todo sea por, por sentido común, podría ser, por lógica, más que Ujú. es que no nos volvamos, es que ese es el problema para uno entender las cosas, ¿no? Que uno quiere repetir como al pie de la letra, como un robot, ¿no? Y así uno no piensa, uno es pensar abierto, ¿no? A ver, ¿qué pasa en una empresa? Mire, entonces, en un flujo de caja, está entrando y saliendo plata. Cuando la empresa empieza, cuando va a empezar, dice, voy a vender, me van a pagar unos clientes, voy a comprar materia prima, le voy a pagar a unos proveedores, voy a pagar unas personas, una mano de obra,
voy a pagar unos gastos de un gerente, de un contador, de un vendedor, de unos arriendos, de unos servicios, todos los pagos que tengo que hacer. Esa es la operación. Ese es el flujo de caja de operación, el primer flujo de caja. Y ese flujo de caja operación a veces da negativo, sobre todo en el primer año, porque no está entrando toda la plata. Yo dije que vendía 100 pesos, pero solamente me pagaron 80. ¿Y cómo así que le pagaron 80? Sí, no es que yo estoy dando crédito, entonces me quedaron debiendo 20. No me entraron. Y si tengo que pagar arriendo, servicios, entonces tengo que pagar. Y esos 20 que me quedaron debiendo los clientes no me suplen, me hicieron falta para poder hacer los pagos. Entonces el flujo de caja operacional, el primero, va a quedar negativo normalmente el primer año. Ya en el segundo año, ya entra en el año 2, ¿qué sucede? Entran los 20 pesos que me quedaron debiendo, ya van a entrar ahí. Más las ventas del año 2 que también me van a quedar debiendo para el año 3. Pero ya me entraron los 20 que me debían. Entonces esos me van a ayudar a amortiguar los pagos. Y es probable ya que el flujo de caja operacional del año 2 ya me dé positivo o muy pequeño. Y en la medida en que venda más, cada vez ese flujo va siendo más positivo, me va mejorando. Ese se llama operacional. Luego viene el flujo de caja de inversión. El de inversión, como lo vimos, solamente lo hicimos en el primer año, que es la inversión de la empresa. Los equipos, las máquinas, los escritorios, los archivadores, los equipos de cómputo, el equipo de transporte. Incluso no compramos bodega, pagamos ese arriendo. Si compramos bodega, nos vale un poco ¿no? de plata y había que pedir una financiación a 10 años para pagarla, porque no seríamos capaces. Por eso las empresas cuando empiezan, cuando arrancan, siempre normalmente es en arriendo, no invierten mucho en un terreno, en una construcción. Arrancan es pagando arriendo. Ya con el transcurrir del tiempo, puede ser que ya generen los recursos y ahí como decimos, no sobró caja y ahí sí como por ahí alguien pregunté, invierte, pero primero pague lo que debe y luego sí invierta. Entonces en el primer año no compramos bodega, pagamos arriendo. Compramos equipos, eso sí nos toca tenerlos, escritorios, toda esa inversión y la inversión diferida, constituir la empresa. Entonces el flujo de caja de inversión solamente va en el año 1. Si uno le llegara a necesitar otro escritorio porque se contrató otra persona o otra máquina por allá en el año 3, vuelve y hace inversión, compra otro equipo. Pero no es todo lo mismo en cada año, no, la inversión es solamente en un año. Y luego lo que se necesite de eso se compra en la época que sea. No es todos los años comprando los mismos escritorios, los mismos archivadores, no, la inversión es solamente un año. Entonces el flujo de caja libre, que es la resta entre el flujo de caja operacional y el flujo de caja de inversión, pues en el primer año es el más negativo de todos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, el flujo de caja operacional del primer año normalmente da negativo. Entonces ya partimos con un saldo en rojo, negativo. Y a ese negativo le vamos a restar todavía más la inversión, que es la principal fuente de operación de la empresa. Y la inversión es solamente ahí en el año 1, pues un negativo y otro negativo queda un negativo todavía más alto. Y el flujo de caja del libre 2 del año 2 ya no es sino el solo operacional, porque en el año 2 ya no hay que quitarle inversión, no hay más inversión, ya se hizo, ya se compraron los escritorios, los archivadores, los equipos de cómputo, el equipo de transporte, la maquinaria, ya está comprada en el año 1, ya se adquirió para que arrancara. En el año 2 no hay inversión. Luego el flujo de caja libre del año 2 ya puede ser o negativo pequeño o ya un positivo de lo que es el operacional. Y de ahí en adelante positivo, positivo. Y el flujo de caja de financiación, el fuerte también es el primer año. ¿Y por qué el fuerte es el primer año? Porque necesitamos financiar la inversión. ¿Qué se invirtió? Maquinaria, equipo, escritorios. Y hay que financiar eso. ¿Y cómo lo va a financiar? Con un crédito, una parte, y con plata propia de los socios. Entonces, el flujo de caja de financiación va a entrar una plata fuerte a la financiación en el año 1. La plata que se pide prestada a los bancos más la plata que aportan los socios. Una plata fuerte. También hay que quitarle lo que le pagamos al banco. Al banco hay que pagarle el capital de la plata que nos presta, los intereses, el 4 por 1000, los gastos bancarios.
Entonces, el flujo de caja de financiación en el año 1, financiación solito. ¿Qué es financiación? ¿Cómo financio lo que invierto? La inversión hay que financiarla. Entonces, pidió crédito, entró una plata, crédito. Aportaron los socios, entró una plata de los socios, que son platas grandes. Entran dos recursos grandes. Y paga un pedacito de capital, paga una quinta parte. El crédito lo hizo a 5 años, paga uno de 5 años. El primer año paga 12 cuotas mensuales de 60, que son a 5 años. Y paga los intereses de esos primeros 12 meses. Y los gastos bancarios y el 4 por mil, que ese se iba en todos los años. Entonces, al hacer las sumas y restas del de financiación, son dos platas grandes que entran, el crédito y los aportes de los socios, grandes. Y dos platas o tres platas pequeñas que salen, el abono a capital del crédito, no todo, a los 5 años, entonces una quinta parte, allá según la tabla, los intereses de ese año, no es todos, el gasto bancario y el gravamen. Y esa suma y resta da un flujo de caja de financiación positivo el primer año, buen positivo. En el año 2, flujo de caja de financiación negativo y todos los demás años negativos. ¿Por qué? Porque en el año 2 no volvimos a pedir crédito, ni los socios le aportaron ya más plata. La dejaron en el año 1 para financiar la inversión. En el año 2 ya no. Banco, présteme otros 100 millones, ya no hay más plata, ya no lo prestaron, ya estamos pagando el crédito. Socios, aporten otros 80 millones, ya los aportaron para financiar la inversión. Si hubiésemos invertido en el año 2, tendríamos que de pronto pedir otro crédito, pero ya no hubo más inversión. Año 2 no entra plata, ni de crédito, ni de socios, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5. No entró positivo, no hubo nada. Hubo solo negativos. Abono a capital al banco para el crédito, pago intereses del crédito, bancarios 4 por mil. Entonces el flujo de caja de financiación año 2, 3, 4 y 5 son negativos. Y flujo de caja final, el flujo de caja libre, que en el primer año fue negativo, porque teníamos operacional negativo, inversiones negativas, generó un negativo más alto. El de financiación ya no generó positivo. Junto con el libre, al cruzar flujo de caja libre negativo con flujo de caja de financiación positivo, genera el saldo del primer año. Y nos sobró plata, entonces podemos pagar el crédito antes. Segundo año, flujo de caja operacional del segundo año, positivo. Inversión, no hay. Libre, positivo. Y el de financiación, negativo. Entonces, ese positivo del año 2 con el negativo de financiación, es probable que el de ese año, el del año 2, el saldo, dé negativo, pero traía un saldo positivo, termina positivo. Si le da negativo y traía un saldo negativo, le sigue dando más negativo. Entonces, ahí vienen los problemas en las empresas. Que dejar pasar unos saldos negativos, eso no se muere ahí. Eso hay que seguirlo acumulando porque todavía no ha pagado, debe esa plata o la está sobregirando del banco. Entonces eso no es como en el estado de resultados que perdió plata. Ah, pero eso fue el año pasado que perdí. Este año voy ganando. Ya, eso fue el año pasado. Pero en el flujo de caja no. La caja me hizo falta, le sigue haciendo falta. No, terminó el año pasado, me hizo falta plata. Ya, cierre así, como que cierre así. Se le hizo falta, quiere decir, quedó debiendo plata a empleados, a operarios, al banco, a muchas personas. Entonces las cajas sí no pueden quedar negativas por esa razón. Esa es. Entonces sí hay mucha diferencia en que los saldos de un año y otro sean muy diferentes, sean bastante dispares o sean en proporciones que a veces negativos y a veces positivos, por lo que les acabo de decir. ¿Cierto? Sí, profe. Gracias. Profe, Ok. buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena es que estoy sin voz. Sí, Sari. Profe, es que yo estoy con José Daniel, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros queremos, pues, que su merced sí puede mirar nuestro trabajo. A nosotros nos dio, queríamos comentarle algo, a nosotros nos da igual sin hacerle ningún ajuste, nos da saldos positivos. Entonces, queríamos preguntarle si lo dejamos así o hay que hacer como usted dijo, en el otro archivo, pero igual no tenemos datos negativos. Entonces, pues gracias a Dios nos dio positivo. Su merced acabó de llegar, ¿cierto, Sari?
Sí, sí, Listo. señores. Bueno, listo, no, tranquila. Donde No, entonces, mire, la respuesta no no se la tengo voy a dar, casi señal y mire, la respuesta no se la voy a dar yo a su pregunta, la respuesta se la va a dar Ángela, que Ángela, cuando empezamos la tutoría, me hizo esa misma pregunta suya me la hizo Ángela. Entonces, Ángela, por favor, si quiere, ayúdele a Sari con la respuesta. Sí, señor. Bueno, no se deben hacer cambios a volver la caja negativa porque la caja nunca debe quedar negativa, pero sí se deben reducir los valores de caja porque pues no es aconsejable ni rentable tener una caja con grandes valores. Profe, yo también, aprovechando, quiero hacer una pregunta. El saldo final de la caja, ¿respecto a qué valor lo podemos comparar para determinar si es un gran valor o es un valor Listo, normal? ok. Listo, Ángela. Ya le contesto. Entonces, para redondearle a Sari, la respuesta que le dio Ángela, ella se la resumió muy bien en lo que ella explicó. Si les da positivo, Sari, señor. entonces no Sí, es que claro, ya listo, nunca se debe haber. entregó y no se hizo ningún cambio. Entonces, cuando les dé positivo, pues entregan el archivo, como ya les expliqué y les dije, tienen que entregarle el archivo con las condiciones que se les dieron. Ya, nos dio así, esa es la respuesta. Pero si les da positivo, empiezan a hacerle cambios que no me los van a entregar, los van a escribir qué cambios le hicieron para que esa caja positiva tan alta la puedan reducir sin que les vaya a dar nunca negativo. Eso es lo que tienen que hacer, reducirla a que les quede más pequeña y no tan grande, no tan alta, pero que nunca les quede negativo. Para eso, ¿qué se hace? Lo dijimos aquí en algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué? Reducir el plazo del pago del crédito. Lo estábamos sacando a 5 años, entonces saquémoslo a 2 o a 3. Póngalo a 3 años el crédito y ahí se le va a reducir la caja. Al proveedor se le estaba pagando a 40 días, póngalo a pagar a menos días, a 10, a 15 días. Ahí se le va a reducir la caja. ¿Ok? Eso. Y la pregunta que hace Ángela, ¿cómo saber si es alto el saldo o es bajito el saldo? Entonces pueden hacer lo siguiente. Toman el saldo que les da en caja, el saldo final acumulado. No es el de ni el flujo de caja operacional, ni el del flujo de caja de inversión, ni el libre, sino el final acumulado, el último saldo, ¿ok? No es el del periodo, porque acuérdense que hay un saldo del periodo más el del periodo anterior. Ese es el que genera el final acumulado. Entonces, sobre ese final acumulado, ese que les dé en cada año, lo pueden dividir entre, es que estaba pensando si lo hacen sobre el valor de las ventas, sobre todo lo que tengan que pagar, no, ya. Lo dividen entre los pagos que hacen, entre la suma de pagos, no de ingresos, suma de pagos. ¿Cuáles pagos? Pago de materia prima, pago de mano de obra, pago de costos indirectos, pago de gastos, todo lo que está en el flujo de caja operacional como pagos. O sea, sobre el total de egreso operacional. Total, egreso operacional. Muestra verlo, permítame, voy a hacerlo aquí. Sí, profe. Ahí en el total de egresos operacionales está pagos por compras del periodo, pagos por compras del periodo anterior, pagos del costo del MOD, pagos del CIF, pagos de gasto de administración, gastos de ventas y pagos de impuestos de renta. Al profe se le queda como para la señal, ¿cierto? Sí, se detuvo. Cierto que se le queda como parado el video, ¿cierto? Ángela, Y se quedó sin señal, el profe se salió. Ángela, ¿usted cuánto le da el saldo final en caja? 127.336.000 y en el año 270.216.000. Ah, no, a mí sí me da menos. A mí en el año 1 me da como 80 y en el año 2 me da casi 100. Pero entonces sí yo también estaba pensando eso, o sea, es mucha plata que uno, sinceramente, uno nunca la tiene en la caja, Luciana. Uno nunca la tiene en la caja.
Entonces lo que hice es que cojamos ese valor y lo dividamos por lo que usted dice, por los egresos operacionales. No, para saber si es alto, para saber si ese valor final es alto, es lo que le está explicando en este Es momento. lo Pero para bajarlo hay que hacer todas las cosas que él nos dijo a su momento. Minimizar el periodo del crédito y las otras cosas que él recomendó. Referente a ese producto, ¿ustedes tienen dudas similares o está todo ok? Jesús María, ¿usted le dio algo similar? Pues ¿O sí, a usted mí sí me le dio dio negativo? negativo. No, a mí me dio Ok. negativo. El cual me toca revisar para dar porque a mí me dio alto, ¿sí me entiende? Ujú. Entonces me toca revisar y Aló, Hola, profe. ¿escuchan? Aló. Sí, señor, lo escuchamos. sí, señor. Hola, profe. Ahora me quedé sin audio. Aló. Sí lo escuchamos, profe. Profe, lo escuchamos. Espérenme un segundo. Aló. Lo escuchamos, profe. Listo, ahora sí, listo, queda vele. No, se me cayó el equipo. Tal vez alguna aplicación que estaba por ahí pendiente. Yo sí sentí el totazo. ¡Pum! Ah, bueno, listo, menos mal que aquí están ustedes. Aquí la grabación anterior supongo que quedó, ¿no? Porque aquí se me finalizó. Vamos a volver a grabar, a ver. ¿O se está grabando? Ah, sí, ahí Sí, sí está profe. grabando, ahí Ya está está grabando. grabando, no dejo de Ahí está grabar grabando. nunca. Listo, bueno, muy bien. Entonces, les decía, voy a compartirles la pantalla para mirar lo que estábamos tratando de dilucidar con respecto a cómo hacer si es alto, si es bajito, un saldo final en caja. Veamos a ver. Voy a tomar entonces el archivo que yo trabajé. ¿Dónde está ese archivo? Por acá, a ver. Proyección. Aquí está. Acá. Listo. Ah, pero aquí no lo tengo hecho. Yo pensé que lo... Ah, qué bobo. Ay, yo eso, ¿por qué no lo he grabado? Oh, oh, carambas. Toca buscar este otro, a ver. Aquí. Que hay un saldo en caja, mire. Año 1, año 2, tan. Listo. Entonces uno saca aquí una cosa que se puede llamar, no se los dije porque dije no los quiero enredar, pero ya que me lo pregunta, pues hagamos. No lo tienen que aplicar, sino pues es una forma de decir si es alto o es bajito. Número de días en caja. Es decir, ¿para cuántos días alcanza esta caja que nos quedó aquí?
Entonces veamos, esto lo hacemos es igual, lo que les decía, el saldo final que les dio en la caja sobre los egresos operacionales, que son los pagos por compra, mano de obra, SIP, todo esto es lo que se pagó. Aquí ya están descontadas las depreciaciones y todo, entonces solamente sobre la plata que saca la empresa. Y esto multiplicado por 360, que son los días del año. Y esto se convierte en número de días. Y dice que esta caja que tiene aquí le va a alcanzar para 12 días. Y se los demuestro. ¿Cómo sabemos eso? Mire, si aquí los 751 millones es lo que tiene que pagar en un año la empresa, ¿no es cierto? Esto es lo que paga en un año. Esos 750 lo dividimos entre 360 días. Esto es lo que tiene que pagar por día, en promedio. Pagos por flujo de caja diarios. Diariamente tiene que pagar 2 millones de pesos. ¿Y cuánto le está sobrando? 25. Pues entonces divida los 25 que le sobraron sobre los 2 millones de pesos que paga diarios. Le va a generar estos 12,18. Ahí está. Estos mismos que utilizamos aquí, le pongo simplemente el formato. Entonces, la operación es coger la caja, dividirla sobre los egresos operacionales y por 360. O de otra manera, coger los egresos, los pagos operacionales de un año, dividirlos entre 360 días del año. Estos son pagos diarios. Y la caja le sobró 25, pues entonces divida los 25 que le sobraron, 25 millones que sobraron, sobre los 2 millones que le sobran que necesita por día. Y entonces le va a decir que la caja le alcanza, para pagar costos y gastos en 12,18 días. ¿Y cuándo es alto o cuándo es bajito? En el año 2 ya es menor, no alcanza sino para un día, aquí ya está muy poquito. Entonces, ¿cómo sabe uno que esto sea alto, que sea bajito? Va a depender mucho de las políticas de la empresa, del manejo de la caja que tenga. Pero normalmente los días en caja que se acostumbran a usar no son de 2 dígitos, de un dígito. 8, 7, 5, 6. Entonces diría uno, 12 está como alto y 1 aquí está muy bajito. No alcanza ni para un día. Necesita, veamos cuánto necesita aquí en un día. En un día necesita como 2.200.000, que es dividir los 812 que paga en el año 2 sobre los 360. Promedio necesita por día 2.200.000 y tiene 2.100.000, no le alcanzan ni siquiera para un día, ¿sí lo ven? Para 0,94 días. Entonces esto es muy bajito y esto no es que sea muy alto, pero es alto. Entonces, ¿cuándo es alto? Para darle alguna razón o respuesta, alto superior a 2 dígitos, más de 10 ya es alto. 20, 30, pues súper altísimo. 50, demasiado alto. ¿Listo? Esa es como una unidad de medida. Por Sí, señor. eso, entonces lo dejamos en menos de 10. Sí, tratar de dejarlo con menos de 10, sí, señora. Recuerden que no me deben enviar el archivo con esa corrección, sino el archivo original. Y los ajustes que hagan los escriben para cuando yo los baje, haga los cambios que ustedes escribieron a ver si les coincide con lo que están diciendo. ¿Listos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? Que no sea de elecciones. Profe, ¿esto va a tener alguna evaluación final? No, señora, No. no, solo productos. Ok, gracias. Cuando nos veamos por allá en análisis de inversión y crédito, ahí sí hay un examen final. Es el 9º semestre. ¿Ustedes en qué semestre van?
No, yo voy en el séptimo, no sé, Listo, Ángela ya casi, y, ya casi. y ya Jesús casi. María, no sé qué semestre irán. Yo digo, Yuley Dueñas creo que es mi compañera, no sé. Claudia y mi persona estamos en el séptimo semestre, el sexto semestre, perdón. ¿Cuál? Estamos en sexto, profe. Sexto. Ah, bueno, muy bien. Ángela, su merced está conmigo también en costo, ¿cierto? Sí, profe. Ahorita tenemos costos. Que esa sí es toda la evaluación ya del presupuesto. Bueno, listo. Entonces los dejo para poder alistar la otra clase y echar un descansito antes de que empiece. Ya esta es la última, ¿cierto, mi profe? Sí, ya hoy terminamos. ¿Este producto está para cuándo? Dentro de 4 días. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias Tienen por todavía tiempo. Bueno, y que mañana Dios quiera que sacar. nuestro país tenga una Colombia mejor, sea como sea que la tenga mejor. Dios quiera Sí, que así profe, sea. muchísimas gracias por sus Bueno, no, a ustedes muy amables por participar, por estar aquí, por contestar, por opinar, por todo. Que algunas cosas hayan aprendido y les sirvan en sus vidas. Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, Jesús María, muy amables. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, Buena chao. tarde, que les vaya bien y saludos a las mesas electorales mañana cuando lleguen a su votación. Mañana somos jurados, profe. Compre Señora, cremita, profe. señor. Que Nada, mañana, nada. que mañana somos jurados. Bueno, Ah, chao. sí. Ah, Algunos. sí, claro. ¿Dónde le toca a Ángela Jurado? ¿En dónde? En Florida. Ok. A mí me tocó muchas veces, yo ya no, pero sí me tocó varias veces. No, mañana está fácil de contar porque no es sino un solo tarjetón y eso es rápido, no tiene tanto problema. El problema es qué va a suceder, Dios quiera. Adiós, adiós. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao.